Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se te escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? Les habla el profesor Gabriel Rodríguez. Yo voy a estar a cargo del curso de aritmética durante este ciclo. Y bueno, pues como ya sabemos, este ciclo para usted va a ser en forma virtual. Y bueno, pues vamos a trabajar desde esta plataforma cada semana. Y en el curso de aritmética, chicos, en esta primera semana vamos a tratar el tema de lógica proposicional. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, tenemos una hora y ahí tenemos un break de 10 minutos y luego continuamos en la segunda parte. ¿Ya, chicos? Entonces, he encendido un rato mi cámara para que, bueno, de alguna forma me reconozcan, ¿ya? Quién va a ser el profesor de aritmética. Y en el transcurso del desarrollo de la clase lo voy a mantener apagado por un tema de que por ahí, pues, a veces ocurre que se sobrecarga la red y por ahí de repente la presentación del PPT o lo que yo vaya a hacer en mi pizarra se bloquee. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, vamos a trabajar con la cámara apagada. ¿Ya, chicos? Entonces, voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se logra ver. ¿Ya? Me Sí, avisan si profe. se logra ver la presentación. Sí, ¿Sí se ve? sí, profe. Ok, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar pues recordando brevemente la teoría de la lógica proposicional. Vamos recordando en primer lugar qué cosa es una proposición lógica, ¿ya? Una proposición lógica. Una proposición lógica se define como un enunciado que debe ser coherente, un enunciado que debe ser coherente, que se caracteriza por ser verdadero o falso, sin ambigüedad en un determinado contexto. Entonces, eso hay que tener en cuenta para saber qué cosa es una proposición lógica, ¿ya? Un enunciado que puede ser verdadero o falso, sin ambigüedad, dentro de un determinado contexto. Las proposiciones pueden ser simples, ¿ya? Simples, o también se le llaman atómicas, o las proposiciones también pueden ser compuestas. Las proposiciones compuestas, por lo general, tienen ciertos conectivos que vamos a ir viéndolo en el desarrollo de la clase y se van a diferenciar pues de las proposiciones que son simples, ¿ya? Entonces, dos tipos de proposiciones vamos a trabajar, vamos a manejar, ya las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Vamos a tener en cuenta también que no son proposiciones lógicas, ¿ya? Los mandatos, los deseos, los enunciados interrogativos, o sea, las preguntas o las exclamaciones, ¿ya? No son proposiciones lógicas. Nosotros acá en el material, chicos, este material ustedes lo tienen, ya lo tienen ahí en el cuadernillo, está toda la teoría de la lógica proposicional. Entonces, esto lo van a revisar ustedes pues ahí en el material, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son proposiciones lógicas y vamos a ver algunos que no lo son, ¿ya? Viendo el primer ejercicio, ¿ya? El primer ejercicio que aparece ahí pues en la separata, acá te dicen de los siguientes enunciados, ¿ya? Acá hay 4 enunciados. ¿Cuáles son proposiciones lógicas? Entonces, mira, ve, en este primer enunciado, ¿ya? Este primer enunciado es una pregunta. Observa, acá aparece el signo de interrogación, ¿ya? El signo de interrogación. Entonces, cuando tú ves los signos de interrogación, ¿ya? En un enunciado, entonces no es proposición lógica, ¿ya? No es proposición lógica.
las preguntas, las interrogantes, no son proposiciones lógicas, ¿ya? Entonces, la primera no es proposición lógica. La segunda dice, el número 323 no es primo, ¿ya? El número 323 no es primo. Chicos, esto de acá es verdadero, ¿ya? Es verdadero. ¿Y por qué razón es verdadero? ¿Ya? ¿Por qué razón es verdadero? Porque el 323 tú lo puedes escribir como 17 por 19. ¿Ya? 17 por 19 te da 323. Entonces el 323 tiene como divisor al 17 y también tiene como divisor al 19. Entonces ya no es primo. Ya no es primo. Recuerden por ahí ligeramente que los números primos solamente tienen dos divisores, el 1 y el mismo número. En cambio acá 323 tiene como divisores al 17, al 19, también tiene como divisor al 1. Entonces en ese caso no es primo. Esta afirmación es verdadera. Y si la afirmación es verdadera, entonces sí es proposición lógica. Sí es proposición lógica. ¿Ya? Entonces acá 2 es una proposición lógica. 3 dice todos los números de la forma, ¿ya? De esta forma son cuadrados perfectos. Cuando tú ves un enunciado, ¿ya? Tú ves un enunciado donde aparece alguna variable, ¿ya? Alguna letra, ¿ya? Como acá, por ejemplo, n, ¿ya? N más 1 por n menos 1, todo más 1, ¿ya? Entonces, cuando tú ves un enunciado donde aparece variable, aparece letras, entonces ese enunciado no es proposición lógica, ¿ya? Ese enunciado no es proposición lógica. Basta que tú veas en el enunciado alguna variable o algunas, ya pueden aparecer dos variables o tres variables o una sola, como en este caso. Entonces, si tú ves una letra que no está definida, ya directamente dices que ese enunciado no es proposición lógica. Y en la 4 acá te dicen 2 factorial, ya este simbolito de acá, seguramente alguna vez lo has visto en el colegio, de repente en la academia, ya este simbolito de acá significa factorial. Por ahora no nos interesa saber mucho del factorial. Ya más adelante vamos a ver en un capítulo, vamos a estudiar el factorial y vamos a ver pues cómo se utiliza. Ya acá también, fíjate, ahí tienes el factorial. Entonces, esta palabra entonces es un conectivo lógico que se representa con una flecha. Ya, eso lo vamos a ver a continuación. Y acá tenemos 4 factorial igual a 2. Entonces, acá tenemos una proposición, ¿ya? Una proposición, entonces otra proposición acá. Esto de acá sí es una proposición lógica. ¿Ya? Sí es una proposición lógica. Y esta proposición lógica, donde aparece acá este conectivo que es representado por una flecha y se denomina el entonces, ¿ya? Esta es una proposición que va a ser compuesta, ¿ya? Es una proposición lógica compuesta. Acá simplemente nos están diciendo cuáles son proposiciones lógicas. Ya no nos están diciendo si son simples o son compuestas, simplemente cuáles son proposiciones lógicas. Entonces son proposiciones lógicas 2, ya porque a esto le podemos dar el valor de verdadero. Y acá en 4, si nosotros analizamos qué valor tiene esa proposición, vamos a anotar, ya vamos a anotar acá. Vamos a anotar aquí, ¿ya? Que 2 factorial, acá me dicen es igual a 2.
Ya, 2 factorial es igual a 2. Ya, fíjate acá, 2 factorial es igual a 2. Esto es verdadero, chicos. Ya, es verdadero. 3 factorial es igual a 6. Esto también es verdadero. Ya, verdadero. Recuerden que el factorial de un número es la multiplicación consecutiva de esta forma. N por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a la unidad. Ya, de esa forma se define el factorial. Entonces, cuando hablamos del 2 factorial, esto es 2 por 1 y esto es 2. ¿Ya? Por eso esto es verdadero. Cuando hablamos del factorial de 3, esto de acá es 3 por 2 por 1. Y esto efectivamente da 6. ¿Ya? Por eso es que coloqué acá verdadero. Y el I es un conectivo lógico que se llama conjunción. ¿Ya? Eso vamos a ver a continuación cómo se trabaja con este conectivo lógico. ¿Ya? Con ese conectivo lógico, si tenemos dos verdaderos, ¿ya? Verdadero y verdadero, ¿ya? Este conectivo, se representa de esta forma, ¿ya? Con este simbolito de acá. Y cuando los dos son verdaderos, el resultado sale verdadero. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante en la tabla de la conjunción. ¿Ya? Este es verdadero. Y acá me dicen 4 factoriales 12, esto es verdadero. ¿Ya? Porque si tú calculas el factorial de 4, esto será, perdón, acá va a salir falso. ¿Ya? Acá va a salir falso. Un ratito voy a abrir nuevamente la presentación, ¿ya? No sé por qué razón se ha cerrado, pero vamos a abrirlo nuevamente. Bien, entonces estamos acá. Bueno, lo que estaba escribiendo, bueno. Ya sabemos pues que 1 no es proposición lógica, 2 dijimos que sí es proposición lógica, 3 porque acá hay variable no es proposición lógica y 4 sí es proposición lógica porque estábamos analizando que esto es verdadero, el de acá también verdadero, todo esto es verdadero, entonces esto de acá es falso. Ya esto de acá es falso porque les estaba comentando que 4 factorial, este es 4 por 3 por 2 por 1. Y esto te da 24. Y no es cierto que sea 2. Y acá en la condicional, verdadero entonces falso, esto sale falso. Ya al salir falso, vamos a ver por qué razón sale falso. Ya eso se va a ver pues en la tabla de verdad de la condicional. ¿Ya? ¿Por qué sale falso? Eso lo vamos a ver. Siempre que ocurra que tengamos verdadero, entonces falso, esto siempre va a ser falso. ¿Ya? Falso. Y acá esto habíamos dicho que es verdadero. ¿Ya? Entonces, como esto es verdadero, esto de acá es falso, estas son proposiciones lógicas. ¿Ya? Entonces, 2 es una proposición lógica y 4 también. En cambio, 1 y 3 no son proposiciones lógicas. ¿Ya? Entonces, la respuesta acá a la pregunta, ¿cuáles son proposiciones lógicas? Son proposiciones lógicas 2 y 4. ¿Ya? Estas son proposiciones lógicas. Entonces, en esta primera pregunta, simplemente hay que reconocer, pues, cuáles son proposiciones lógicas, ¿ya? Y para eso hay que tener claro que una proposición lógica es un enunciado que puede ser verdadero o puede ser falso, ¿ya? Sin ambigüedad, como en este caso, verdadero, como en este caso, falso. Y las proposiciones lógicas pueden ser simples, como este caso, esta es una proposición simple, o puede ser compuesta, ¿ya? Como este caso, que es una proposición compuesta. ¿Cómo te das cuenta que es una proposición compuesta? Cuando acá aparece algún conectivo, ¿ya? Como por ejemplo acá el entonces. O por ejemplo acá el y, que viene a ser la conjunción.
¿Ya? Si hay conectivos, entonces la proposición se llama compuesta. Vamos a ver en el ejercicio 2, acá te dicen, la profesora Mari le dice a sus alumnos que apliquen lo estudiado en clase y determinen el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado, ¿ya? En el orden indicado. Entonces, por ejemplo, acá, en la primera, ¿ya? En la primera, vamos a tener acá, es falso que 3 al cuadrado es igual a 6. Cuando tú tienes acá, es falso que, eso significa una negación, ¿ya? Y la negación se va a representar de esta forma. Ya voy a ir escribiendo acá, este simbolito significa la negación. Ya, entonces cuando me dicen acá es falso que, adelante se coloca una negación. Y acá tienes 3 al cuadrado es igual a 6. Y eso viene a ser la conjunción que se va a representar de esta forma. ¿Ya? Y a eso se le llama la conjunción. ¿Ya? La conjunción. Entonces acá colocamos en el lugar de i la conjunción y acá tenemos 2 al cubo igual a 8. Entonces vamos a analizar acá, ¿ya? Vamos a analizar acá. 3 al cuadrado, esto es 9, igual a 6, esto es falso. ¿Ya? 3 al cuadrado, 9, igual a 6, eso es falso. ¿Ya? Eso es falso. Si tú lo niegas, entonces si niegas algo falso, el resultado sale verdadero. ¿Ya? Si niegas algo falso, el resultado sale verdadero. Y acá tienes 2 al cubo igual a 8. 2 al cubo, efectivamente, esto es 8. Entonces acá tienes toda la primera parte que es verdadero y esta segunda parte que también es verdadero. ¿Cuál es el resultado en la conjunción de dos verdaderos? En la conjunción, dos verdaderos te da verdadero. ¿Ya? El resultado sale verdadero. En la conjunción debes tener en cuenta que cualquier otra combinación, si tú tienes verdadero y falso, esto sale falso. Si tú tienes falso y verdadero, esto te da falso. Si tú tienes dos falsos, ya tienes falso y falso, esto también te sale falso. Entonces, en la conjunción y solamente cuando los dos son verdaderos, el resultado te sale verdadero. Cualquier otro caso, cualquier otra combinación, te va a dar como resultado falso. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, la primera proposición resulta siendo verdadera. Vamos a ver la segunda. ¿Ya? Vamos a ver la segunda. En la segunda, dice acá, no es cierto que. No es cierto que eso sigue siendo una negación. ¿Ya? Entonces, adelante colocamos la negación. Acá, a diferencia de lo anterior, acá hay una coma. ¿Ya? Acá hay una coma. Esa coma significa que la negación va a ser de toda la proposición que tenemos acá dentro. ¿Ya? De toda la proposición que tenemos acá dentro. Y acá adentro tenemos que 2 a la cuarta es igual a 16. Y acá tenemos el entonces, que se representa con una flecha. Y acá tenemos 4 al cuadrado igual a 16. Ya, 4 al cuadrado igual a 16. El i ya sabemos que viene a ser la conjunción. Y acá 1 a la cuarta igual a 4. Y cerramos corchete acá. Ya, esta negación, entonces, es una negación de toda esta proposición que está dentro del corchete. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar acá
Ya, 2 a la cuarta igual a 16, esto de acá es verdadero. Ya, 2 a la cuarta efectivamente te da 16. Acá tienes 4 al cuadrado igual a 16, esto es verdadero. 1 a la cuarta es igual a 4, esto es falso. ¿Ya? 1 a la cuarta, eso no es 4. 1 a la cuarta es 1. ¿Ya? Y 1 no es igual a 4, esto es falso. Y acá tenemos la conjunción de algo verdadero con algo falso. ¿Ya? O sea, acá, verdadero y falso. ¿Ya? Verdadero y falso, el resultado ahí sale falso. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá es falso. Tenemos entonces acá la negación de algo verdadero, entonces algo falso. Chicos, este valor para la condicional, ¿ya? Este valor verdadero, entonces falso, ese es el único caso donde la condicional va a resultar siendo falsa. Cualquier otro caso, lo voy a colocar acá abajo, resulta siendo verdadero. ¿Ya? Entonces, como acá sale verdadero, entonces falso, esto sale falso, y eso hay que negarlo. Entonces, cuando tú niegas algo falso, el resultado acá va a salir verdadero. ¿Ya? Entonces, esta segunda proposición resulta siendo verdadera. Pero acá debes tener en cuenta lo que te acabo de decir. Cuando trabajas con la condicional, si tú, por ejemplo, tienes verdadero, entonces verdadero, el resultado sale verdadero. Si tú tienes falso, entonces verdadero, el resultado sale verdadero. Si tú tienes falso, entonces falso, acá también el resultado es verdadero. ¿Ya? O sea, cualquier otra combinación que tengas en la condicional, ya que no sea verdadero, entonces falso, cualquier otra combinación resulta siendo verdadera. Solamente cuando tienes verdadero, entonces falso, ahí el resultado sale falso. Y negándolo sale verdadero. Ya, entonces ahí tenemos la segunda proposición. En la tercera, ya, en la tercera, vamos a tener acá una proposición donde acá en la primera parte tenemos o 9 a la 0 es igual a 9 o 3 a la 0 es igual a 1. Cuando tú veas una proposición, donde aparece doble O, ¿ya? Doble O, acá O 9 a la 0 igual a 9, O 3 a la 0 igual a 1, esa proposición, ¿ya? Esa proposición se llama disyunción fuerte. ¿Ya? Esta disyunción fuerte, donde acá aparece esta doble O, se representa de la siguiente manera. ¿Ya? Acá tiene 9 a la 0 igual a 9. La disyunción fuerte se representa con un triángulo, ¿ya? Con un triangulito. Y esto de acá, 3 a la 0 igual a 1. Acá aparece el sí, solo sí. El sí, solo sí, ¿ya? Es dos flechas en ambos sentidos. ¿Ya? Acá dos flechas en ambos sentidos. ¿Ya? Este es el sí, solo sí. Y a continuación, acá tenemos 0 a la 1 igual a 0. ¿Ya? 0 a la 1 igual a 0. Entonces, acá vamos a tener en cuenta que 9 a la 0, ¿ya? Todo número elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, siempre y cuando el número sea diferente de 0. ¿Ya? Esta es una propiedad de los números reales que hay que tener en cuenta. Ya todo número elevado a la 0 es 1, siempre y cuando el número sea diferente de 0. Entonces acá 9 a la 0, esto es 1. 1 igual a 9, esto no es cierto. ¿Ya? Esto es falso. Ahora, 3 a la 0 igual a 1, esto de acá sí es verdadero. ¿Ya? 3 a la 0 es igual a 1. 0 a la 1 es igual a 0, esto de acá es verdadero. ¿Ya? Esto de acá es verdadero. Ahora, con la disyunción fuerte, ¿ya? Con la disyunción fuerte, ¿qué ocurre? Con la disyunción fuerte ocurre que cuando los valores acá, ¿ya? Los valores acá son diferentes,
falso, disyunción fuerte y acá verdadero, entonces quiere decir que todo esto de acá va a ser verdadero. Ya, cuando los valores son diferentes en la disyunción fuerte, el resultado sale acá verdadero. Y en el sí solo sí, cuando los valores acá son iguales, verdadero, verdadero, todo esto resulta siendo verdadero. Toda esta proposición resulta siendo verdadera. ¿Ya? Verdadera. Por ahí tú vas a notar para aprender estos valores que yo estoy sacando acá, vas a tener en cuenta que las tablas, por ejemplo, acá para el sí, solo sí, ya vas a encontrar una tabla de esta forma, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Y acá vas a tener el sí, solo sí. Ya, el sí, solo sí. Y acá vas a notar que cuando los valores son los mismos de estas proposiciones, ambos verdaderos, el resultado sale verdadero, o ambos falsos, también sale verdadero. Cuando los valores son diferentes, el resultado sale falso. ¿Ya? Esa es la tabla del sí, solo sí. Y la tabla de la disyunción fuerte, ¿ya? La disyunción fuerte, que estoy representando con un triangulito, va a ser cuando los valores son iguales, dos verdaderos, el resultado sale falso. O dos falsos, el resultado sale falso. Cuando los valores son diferentes, el resultado es verdadero. Ya estas tablas son las que estoy utilizando acá. Acá tengo la disyunción fuerte de algo falso con algo verdadero. Entonces, falso, verdadero, el resultado sale verdadero. Ya, por eso coloqué verdadero acá. Y en el sí, solo sí, tengo verdadero, sí, solo sí, verdadero. Y en el sí, solo sí, cuando los dos son verdaderos, el resultado sale verdadero. Ya, por eso que la conclusión ahí coloqué verdadero. Ya, entonces la tercera proposición es verdadero. Y por último, acá tenemos la cuarta proposición. Ya, esta cuarta proposición, vamos a escribirlo acá abajo. Y acá tiene si 7 a la 0 es igual a 1. Y acá el entonces que se representa con la flecha. Ya, acá tengo 7 a la 0 igual a 1. Entonces, y acá tengo un paréntesis. Ya, un paréntesis. Donde acá tengo 3 a la 0 igual a 0. Y esta palabra, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Que vamos a ver más adelante, ¿ya? El por qué va a ser lo mismo que el dado que, lo mismo que ya que, ¿ya? Y vamos a ver que este tipo de palabras van a ser la condicional, pero al revés, ¿ya? La condicional, pero al revés, ¿ya? El por qué va a significar que 0 por 3 igual a 0. Vamos a colocar acá adelante. Ya, acá tú tienes un corchete. Entonces acá vas a colocar 0 por 3 igual a 0. Y acá la flecha. Ya, la flecha. Ya, entonces 3 a la 0 igual a 0. Ya, eso significa el por qué. Ya, el por qué. Significa que esto se coloca primero, 0 por 3 igual a 0. Luego la flecha y 3 a la 0 igual a 0. ¿Ya? Eso significa el por qué. Que más adelante vamos a ver que va a ser lo mismo el dado que o el ya que y vamos a utilizar pues esas palabras para representar la condicional al revés. Entonces aquí analizamos los valores, ¿ya? De 7 a la 0 igual a 1, esto es verdadero. ¿Ya? Todo número elevado a la 0 es 1. Esto es verdadero. Acá 0 por 3, esto igual a 0. Esto es cierto. La multiplicación por 0 siempre da 0. ¿Ya? Esto de acá es verdadero. ¿Ya? Esto es verdadero. Entonces, acá 3 a la 0 igual a 0. Esto es falso. ¿Ya? Porque todo número elevado a la 0 debe dar 1. Y acá me dicen 3 a la 0 igual a 0. Eso es falso. ¿Ya? Entonces acá
la condicional, o sea, todo este corchete que ves acá, esta condicional de algo verdadero con algo falso, el resultado da falso. ¿Ya? Verdadero, entonces falso, el resultado es falso. ¿Ya? Porque ese es el único caso donde la condicional resulta siendo falsa. Cualquier otra combinación sale verdadero. ¿Ya? Entonces acá tengo verdadero, entonces falso, eso tiene que salir falso. Y nuevamente acá tengo verdadero, entonces falso. Verdadero, entonces falso. Entonces todo esto de acá resulta siendo falso. ¿Ya? Entonces la cuarta proposición resulta falsa. Entonces la primera es verdadera, la segunda es verdadera, la tercera es verdadera y la cuarta es falsa. Entonces la respuesta que encontramos aquí lo tenemos en la alternativa D. ¿Ya? La primera verdadera, la segunda verdadera, la tercera verdadera y la cuarta falsa. ¿Ya? Esa es la respuesta que aparece en la alternativa D. Maestro, ¿Ya? disculpe. Sí, dime. Solo en el por que cambia la posición, ¿verdad? ¿En cuál? En el enunciado en el 4, el por que cambia la posición, ¿verdad? Así es, el por qué cambia la posición. ¿Ya? Primero va el 0 por 3 igual a 0. Recién viene ahí la flecha y 3 a la 0 igual a 0. ¿Ya? El por qué. Más adelante vamos a trabajar con el dado que o el ya que. ¿Ya? Entonces también se van a comportar de la misma forma que el por qué. ¿Ya? Es la condicional al revés. ¿Te queda claro eso? No, sí, maestro, gracias. Ok. Entonces ahí tienen el ejercicio 2. Ustedes pueden ir tomándole capturas a esta solución que voy haciendo para que lo repasen, ¿ya? Para que lo repasen. Y vamos ahora al ejercicio 3. En este ejercicio 3 te dicen la proposición o Benjamín va al parque o no va al cine. Fíjate acá, una doble O. Ya hemos hablado de la doble O, ya hemos comentado de la doble O, qué significa, ya, esa es una disyunción fuerte que vamos a representarlo con un triangulito. En este tipo de ejercicios, lo que tienes que hacer es introducir variables. Ya, vamos a llamarle P a Benjamín va al parque. Ya, Benjamín va al parque. Eso está representado por P. Ya, eso está representado por P. Vamos a llamarle Q, ¿ya? A Benjamín va al cine. El no es una negación. Ya sabemos que eso se va a simbolizar. Y entonces vamos a llamarle Q a Benjamín va al cine. Ya, entonces Q es Benjamín va al cine. Y observa, acá aparece el ya que. ¿Ya? El ya que. En el ejercicio anterior apareció el por qué, ¿no? El por qué. Acá aparece el ya que. El ya que también va a ser una condicional al revés, ¿ya? Al igual que el por qué, al igual que el dado que, ¿ya? El ya que es una condicional al revés. Y entonces acá vamos a hacer el enunciado al revés. Primero vamos a colocar no va al parque, observa, no va al parque, ya, eso es, no va al parque, es la negación de P. Entonces, observa, estoy representando al revés. Primero coloco no va al parque. Ahí está, no va al parque, la negación de P, porque P es Benjamín va al parque. No va al parque, ahí está la negación de P. Y viene la flecha y todo lo que tenemos acá adelante, que es una disyunción fuerte, ¿ya? Porque acá aparece una doble O.
y va a ser la disyunción fuerte entre Benjamín va al parque, que está representado por P. La disyunción fuerte se representa con el triangulito, ¿ya? Y acá no va al cine. No, eso representa la negación. No va al cine va a ser la negación de Q. Entonces ahí está. Ya, ahí está. Eso de ahí es la simbolización de toda esta proposición que tenemos entre comillas. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetir, el ya que es una condicional al revés. Empiezas con no va al parque, que es la negación de P. Entonces, todo lo que viene acá adelante. La doble O significa la disyunción fuerte. Benjamín va al parque, disyunción fuerte, ¿ya? No va al cine. Y me dicen que todo esto de acá es falso, ¿ya? O sea, toda esta proposición es falsa. Toda esta proposición es falsa. Dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. ¿Ya? Acá tenemos 3 proposiciones. Vamos a ver cuál es su valor de verdad. ¿Ya? En ese orden, tal como se están apareciendo acá, pues, en la diapositiva. Entonces, acá debes recordar que en la condicional, solamente cuando el primero es verdadero, el segundo es falso, este es el único caso donde la condicional resulta siendo falsa. ¿Ya? Cuando el primero es verdadero, el segundo es falso, ese es el único caso donde la condicional sale falso. Entonces, si acá me dicen que esta condicional es falsa, entonces la primera proposición que tú ves acá debe ser verdadera y esta segunda proposición que ves acá debe ser falsa. Ese es el único caso donde va a salir esta condicional falsa. ¿Ya? Cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa. ¿Listo? Entonces acá, si tú tienes que la negación de P es verdadera, ¿ya? La negación de P es verdadera, entonces P debe ser falsa. Siempre cuando tú tienes una proposición y tienes su negación, los valores deben ser opuestos. ¿Ya? Si la negación es verdadera, entonces la proposición tiene que ser falsa. ¿Ya? Siempre la proposición con su negación deben tener valores opuestos. Y luego acá tenemos que toda esta proposición debe ser falsa. ¿Ya? Toda esta proposición debe ser falsa. Pero nosotros sabemos que la proposición P es falsa. Entonces eso vas a reemplazar acá. Falso, disyunción fuerte con la negación de Q y todo esto debe ser falso. ¿Ya? Todo esto debe ser falso. Entonces ahí nuevamente vas a recordar pues la tabla de la disyunción fuerte. ¿Ya? Acá verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Y la disyunción fuerte, su tabla, te decía que cuando los valores son iguales, el resultado sale falso. Cuando son diferentes, sale verdadero. Cuando son iguales, sale falso. Ya esta es la tabla de la disyunción fuerte. Entonces, para que sea falso, debe pasar que estos valores de las dos proposiciones deben ser iguales. Ya solamente siendo iguales, o dos verdaderos te da falso, o dos falsos te da falso. Cuando son diferentes sale verdadero. Entonces, como acá la primera proposición es falsa, esta segunda también debe ser falsa. Ya, esta segunda también debe ser falsa para que el resultado acá salga falso. Entonces, estamos viendo acá que la negación de Q, ya, la negación de Q es falsa. Por lo tanto, Q debe ser opuesto, o sea, debe ser verdadero. ¿Ya? Si la negación de Q es falso, entonces Q debe ser verdadero. ¿Ya? Este es el valor de Q. Entonces, si nosotros analizamos cada proposición que vemos acá,
Dice, Benjamín no va al parque, ¿ya? En la primera, Benjamín no va al parque. Eso va a ser la negación de P, ¿ya? La negación de P, porque P es Benjamín va al parque. Benjamín no va al parque, esa es la negación de P. Y como P es falso, esto va a ser la negación de algo falso. Y si tú niegas algo falso, el resultado sale verdadero. Entonces la primera proposición es verdadera. La segunda, Benjamín no va al cine. Eso es la negación de Q. ¿Ya? La negación de Q. Porque Q es Benjamín va al cine. Benjamín no va al cine, esa es la negación de Q. Y como Q es verdadero, hay que negar algo verdadero. Y cuando tú niegas algo verdadero, el resultado sale falso. ¿Ya? Entonces la segunda proposición es falsa. La tercera proposición, acá, esta es una condicional. Dice, si Benjamín va al cine, eso es P, entonces, ya, esa es la condicional, no va al parque, esa es la negación de P. Ah, acá es Benjamín va al cine, eso está representado por Q, ya, eso debe ir acá adelante, ¿ya? Esto es Benjamín. Ay, qué más. Ya, ahí está. Ya, entonces acá viene Q. Ya, ahí está. Este es si Benjamín va al cine, entonces no va al parque. Entonces, reemplazando los valores acá, Q, ya, Q, esto de acá es verdadero, entonces la negación de P. La negación de P, como P es falso, lo niegas acá, el resultado es verdadero. Ya, como P es falso, lo niegas, el resultado es verdadero. Y acá tienes verdadero, entonces verdadero. En la condicional, verdadero, entonces verdadero, esto sale verdadero. Porque recuerda que en la condicional, este es el único caso donde te va a salir falso. Cuando el primero es verdadero, el segundo es falso. ¿Ya? Ese es el único caso donde sale falso. Cualquier otra combinación, como acá, por ejemplo, verdadero, entonces verdadero, el resultado te da verdadero. Entonces, la respuesta que debes buscar acá dentro de las alternativas es verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, lo tienes ahí en la alternativa C. Ya, esa es la respuesta para este tercer ejercicio. Ahí está, clave C. Vamos a ver ahora el ejercicio 4. Y ahí está el ejercicio 4. ¿Ya? Eh, vamos a ver hay un descanso, pero vamos a ver a qué hora es, ¿ya? Un ratito ahí. A las 9:10. ¿Ya? De acá 5 minutos, vamos a hacer un alto, pero vamos a ver acá. En este ejercicio 4 te dicen la proposición. Esto parecido a lo anterior, acá te dicen si compro un collar, entonces compro un par de aretes. Vamos entonces simbolizando acá. Vamos a llamarle P a compro un collar.
Ya, compro un collar. Y vamos a llamarle Q a compro un par de aretes. ¿Ya? Un par de aretes. Entonces, la primera parte, si compro un collar, eso es P, entonces ya sabemos que esta es la condicional. Ahí está. Entonces, compro un par de aretes, eso es Q. ¿Ya? Entonces tenemos toda esta primera parte. Acá hay un punto, este punto separa. Ya separa todo lo que tenemos acá. Y acá tenemos en consecuencia, ya en consecuencia. Eso también, chicos, cuando utilizan esa expresión en consecuencia, eso también es la condicional. ¿Ya? En consecuencia, eso también es la condicional. ¿Ya? El entonces. Acá dice, o compro un collar o compro un par de aretes. Ya sabemos que el doble O significa disyunción fuerte. Compro un collar, esto es P. Entonces acá la disyunción fuerte que se representa con un triangulito, compro un par de aretes, Q. Ya, ahí está. Dice, esto de acá es falso. Ya, esto es falso. Parecido a uno de los ejercicios que vimos anteriormente. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Vamos a ver qué valores tienen entonces esas proposiciones en el orden indicado. Recuerda que la condicional es falsa cuando la primera proposición acá es verdadera, la segunda proposición es falsa. ¿Ya? Recordemos eso, que la condicional es falsa cuando la primera proposición es verdadera, la segunda proposición es falsa. Ahora, de aquí, de acá, ya tú tienes acá, tienes la disyunción fuerte que debe ser falsa. La disyunción fuerte que debe ser falsa. Y recuerda que la disyunción fuerte es falsa cuando los valores, ya, los valores de las proposiciones son los mismos. ¿Ya? O sea, la proposición P con la proposición Q deben tener el mismo valor para que la disyunción fuerte resulte siendo falsa. Ya recuerda que en la disyunción fuerte, en la tabla, cuando los dos son verdaderos sale falso, o cuando los dos son falsos sale falso. Solamente cuando los valores son diferentes sale verdadero. Entonces, como acá debe ser falso, el valor de P con el valor de Q deben ser iguales, deben tener el mismo valor. Entonces, nosotros cuando vamos a analizar ahí cada una de estas proposiciones, en la primera tenemos compro un collar, eso es P, pero, chicos, el pero, esto viene a ser la conjunción I. ¿Ya? El pero es la conjunción I. El pero representa la conjunción I. No compro un par de aretes, esto de acá es la negación de Q. ¿Ya? No compro un par de aretes, esa es la negación de Q. Entonces, acá PQ tienen el mismo valor. ¿Ya? El mismo valor. ¿Qué significa eso? Si P es verdadero, Q es verdadero. Si P es falso, Q es falso. Pero en cambio acá, los valores van a ser diferentes, ¿ya? Porque acá tienes P y la negación de Q, ¿ya? Estos valores son diferentes. Entonces recuerda que en la conjunción, cuando los valores son diferentes, el resultado sale falso. Ya recuerda que en la conjunción, la única posibilidad que salga verdadera es cuando las dos proposiciones son verdaderas. Ya cuando las dos son verdaderas, este es el único caso donde la conjunción resulta verdadera. Pero si los valores son diferentes, el resultado sale falso. En la segunda,
En la segunda proposición dice, no compro un collar si y solo si. No compro un par de aretes. No compro un collar es la negación de P. Si solo si, no compro un par de aretes es la negación de Q. Si P tiene el mismo valor que Q, obviamente la negación de P es la negación de Q. ¿Ya? Si P tiene el mismo valor que Q, la negación de P tiene el mismo valor que la negación de Q. O sea, estos valores son iguales. ¿Ya? Estos valores son iguales. Y en el sí solo sí, cuando los valores son iguales, el resultado es verdadero. Ya recuerda que en el sí solo sí, si tienes acá verdadero, verdadero, sale verdadero. Si tienes falso, falso acá, verdadero. Ya, entonces como estos valores son iguales, el resultado del sí solo sí es verdadero. Tercero, dice o compro un collar o no compro un par de aretes. Doble O, esto de acá es una disyunción fuerte. O compro un collar, eso es P, disyunción fuerte con no compro un par de aretes. Esa es la negación de Q. Pero P con la negación de Q, estos valores son diferentes. ¿Ya? Diferentes. Porque P con Q tienen el mismo valor. Entonces P con la negación de Q, esos valores son diferentes. Y en la disyunción fuerte, cuando los valores son diferentes, el resultado sale verdadero. ¿Ya? Valores diferentes en la disyunción fuerte, el resultado es verdadero. Entonces la respuesta lo tienes acá en la alternativa D. Falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Esa es la respuesta para este ejercicio 4. Bien, entonces hacemos un alto, chicos, de 10 minutos y a las 9:20 empezamos nuevamente con la segunda parte. ¿Ya? Pueden tomar un descanso, un juguito, un cafecito por ahí y regresamos, ¿ya? Regresamos en 10 minutos. Listo, chicos, continuamos. Sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, vamos a ver el ejercicio 5. Ya, vamos a ver el ejercicio 5. Este bloque va hasta las 10:10. Ya. Bien, entonces, vamos con el ejercicio 5. Ahí está. Y en este ejercicio te dicen la proposición: Catalina acude al concierto de J-Lo, ya que, a ver, miren acá, el ya que, esto es una condicional al revés, igual que el dado que, igual que el por qué, que ya vimos anteriormente. Entonces vamos a representar a Catalina acude al concierto de J-Lo, ya, eso vamos a representarlo con la letra P, ya, entonces Catalina acude al concierto de J-Lo. ¿Ya? A eso le llamamos P. Luego dice, el precio de cada boleto no está elevado. Entonces vamos a llamarle Q a el precio de cada boleto. El no, esto de acá es un conectivo, ya, la negación. Entonces vamos a poner Q, el precio está elevado. ¿Ya? El precio está elevado. Entonces, cuando vamos a representar lo de acá. Catalina acude al concierto de J-Lo.
ya que el precio de cada boleto no esté elevado. Entonces empezamos por el precio de cada boleto no esté elevado. Si Q es el precio esté elevado, el precio no esté elevado, eso es la negación de Q. Ahí colocamos el entonces y luego viene Catalina acude al concierto de J-Lo. O sea, acá viene P. ¿Ya? Entonces todo esto tenemos en la primera parte. El sin embargo, que viene acá a continuación, el sin embargo es la conjunción. ¿Ya? El sin embargo es otra forma de representar a la conjunción. Dice, el precio de cada boleto está elevado. El precio de cada boleto está elevado. A eso le estamos llamando Q. O, esto es la disyunción que se representa de esta forma. O, esta es la disyunción. Catalina no acude al concierto de J-Lo. Catalina no acude al concierto de J-Lo. Esa es la negación de P. ¿Ya? P es Catalina acude al concierto de J-Lo. Catalina no acude al concierto de J-Lo. Esa es la negación de P. Dice, es equivalente a. Es equivalente a. Vamos a ver todo esto a qué es equivalente. Para resolver este tipo de ejercicio, ¿ya? Vamos a trabajar con lo que se conoce como las leyes lógicas. ¿Ya? Las leyes lógicas. Hay una ley que bastante se usa, que es la ley de la condicional. P entonces Q es la negación de P o Q. ¿Ya? P entonces Q es la negación del primero o el segundo. Esta ley vamos a aplicar acá. ¿Ya? Vamos a aplicar acá. Acá tengo una condicional, entonces debo negar a la primera proposición, y acá es la negación de Q. O copiar la segunda proposición, que acá es P. ¿Ya? Entonces se niega, fíjate acá, se niega la primera proposición, se cambia el entonces por el O, se copia la segunda proposición. Acá estoy negando a toda esta primera proposición, ya, esta es la negación de Q, cambio la condicional por el O y copio la segunda proposición. Y acá vamos a tener Q o la negación de P. Ya todo esto lo copio tal como está. Otra ley que se utiliza bastante también es la doble negación. Cuando tú tienes una doble negación de una proposición, eso te da la misma proposición. ¿Ya? O sea, la negación de Q, acá sale Q. O P, y acá Q o la negación de P. ¿Ya está? Vamos a tener eso de ahí. Luego hay una ley que se llama distributiva, ¿ya? Cuando tú tienes acá QO, acá también QO. Tú puedes sacar Q, ¿ya? Esto vamos a hacerlo acá al costado. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá al costado. Ya. Entonces, vamos a poner acá al costado. ¿Ya? Todo esto es equivalente a saco Q y saco O. ¿Ya? Saco Q, saco O. De acá y de acá. Adentro va a quedar P. Acá queda P. Y no P. No P. ¿Ya? Así va quedando. Y acá tenemos otra ley. Cuando tú tienes P y la negación de P, esto siempre es falso. ¿Ya? P y la negación de P, esto siempre es falso. ¿Ya? Entonces, esto de acá va a ser Q o todo esto que salió falso. ¿Ya? Todo esto que salió falso. Entonces, ahora tenemos una proposición o algo falso. Una proposición o algo falso. Esto depende de la proposición P.
¿Ya? Todo esto depende de la proposición P. Si P es verdadero, verdadero o falso, sale verdadero. Pero si P es falso, falso o falso, el resultado sale falso. Entonces, P o algo falso, esto depende de P. Entonces, esto significa que Q o algo falso, esto va a resultar Q. O sea, toda esta proposición de acá se reduce a Q. Toda esta proposición se reduce a Q. ¿Y qué cosa es Q? El precio de las entradas está elevado. ¿Ya? El precio de las entradas está elevado. Y eso lo tienes acá en la opción 5. El precio de cada boleto está elevado. ¿Ya? Entonces la respuesta aparece acá en la E. ¿Ya? De esa forma se trabaja cuando te piden pues hallar el equivalente de una proposición compuesta. ¿Ya? Básicamente se utilizan leyes lógicas para simplificar toda esta proposición. ¿Ya? Y con las leyes lógicas, todo esto se reduce a Q. Y el equivalente es el precio de cada boleto esté elevado. Vamos a ver ahora el ejercicio 6. Y en el ejercicio 6, ahí está, dice Camila y Valentina practican juntas para su primer examen. En cierto momento, Camila le pide a Valentina que simplifique la proposición. A ver, tenemos esta proposición. P, O, U. Entonces, la negación de P, I, R, todo esto entre corchetes, O, R, O, la negación de Q. ¿Ya? O sea, le pide simplificar toda esta proposición compuesta. Si Valentina simplificó correctamente, ¿cuál fue la proposición que obtuvo? ¿Cuál fue la proposición que obtuvo? ¿Ya? Al simplificar todo esto de acá. Entonces vuelvo a repetir lo que dijimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Este tipo de ejercicios se trabajan con las leyes lógicas. Y por ejemplo, acá tengo esta condicional. Entonces voy a aplicar la ley de la condicional. Entonces Q, esto es equivalente a la negación del primero o el segundo. La negación del primero o el segundo. Entonces todo este corchete va a ser, negamos el primero, que acá va a ser P o Q. Ya se niega todo esto de acá, que es el primero, ya P o Q. En la condicional se cambia por el O y acá vas a tener no P y R. O afuera dejamos R o la negación de Q. Y ahora hay una ley que se llama de Morgan. ¿Ya? Hay una ley que se llama de Morgan para negar la disyunción. ¿Ya? Para negar P o Q. P o Q. ¿Cómo se niega P o Q? Es de la negación de P y la negación de Q. O sea, se niegan las dos proposiciones y el O se cambia por el I. Y si queremos la negación de P y Q, acá también se niegan las dos proposiciones y el I se cambia por el O. ¿Ya? Esas son las leyes de Morgan que acá voy a aplicar. ¿Ya? Acá voy a aplicar y voy a tener no P y no Q, o acá no P y R. O acá R o la negación de Q. Ya todo esto lo copio tal como está. Ahora vamos a aplicar una propiedad. Ya vamos a aplicar una propiedad acá que se refiere a lo siguiente. ¿Ya? Acá fíjate, tenemos no P y acá también no P y. Entonces podemos aplicar la propiedad distributiva.
Ya, acá sacamos la negación de P, sacamos I, y adentro nos queda no Q, adentro queda esta negación de Q o R. Así va quedando. O acá R o no Q, R o no Q, da lo mismo que decir no Q o R. Ya, a esa ley, a esa propiedad se le llama conmutativa. Tú puedes tener P o Q, esto se escribe como Q o P. O puedes tener P y Q, esto da lo mismo que decir Q y P. ¿Ya? Esa es la ley conmutativa. Eso es lo que estoy haciendo acá. R o la negación de Q es la negación de Q o R. Y luego acá se nota, se observa que la negación de Q o R aparece acá dentro del corchete y también fuera del corchete, lo mismo. Mira, ve, lo mismo. ¿Ya? No Q o R, acá también no Q o R. ¿Ya? Dentro del corchete y también fuera del corchete. Entonces acá se va a aplicar una ley que se conoce como absorción. Esta ley aparece bastante, se utiliza bastante, ¿ya? La ley de absorción. La ley de absorción se aplica cuando tú tienes una proposición afuera y la misma proposición adentro o Q. ¿Ya? P afuera, P adentro, acá I, acá O, todo esto se reduce a P. Por eso se llama de absorción. O puede ser P afuera o P adentro y Q. ¿Ya? Acá debe haber este cambio de conectivos, I, o I. Pero una proposición afuera, la misma proposición adentro. Todo esto se reduce a P. Entonces, como acá tienes esta proposición afuera, la misma proposición adentro, acá tienes O, acá tienes I, todo esto por la ley de absorción se reduce a esa proposición que se repite afuera y adentro. ¿Ya? Esta proposición que se repite afuera y adentro, todo esto se reduce a esa proposición. ¿Ya? Como esta proposición aparece afuera, también dentro del corchete, acá tienes O, acá tienes I, entonces todo esto se reduce a no Q o P, ¿ya? No Q o P. Pero no Q o P por la ley de la condicional, esto es Q, entonces R, ¿ya? No Q o R por la ley de la condicional, esto es Q, entonces R. Entonces, toda esta proposición de acá se reduce a Q entonces R. Q entonces R, eso aparece en la alternativa E. Y esa es la respuesta, ¿ya? Para este ejercicio. Entonces, ahí también, pues, tómenle la captura, ¿ya? Y vamos a pasar ahora al ejercicio 7. En el ejercicio 7, ahí está. Dice, determina en cada caso, en el orden indicado, si la proposición es una tautología. Ahora vamos a ver qué significa que sea tautología, una contradicción o una contingencia. Ya, vamos a hablar de estas tres características de las proposiciones compuestas. Vamos a ver qué significa. Una tautología es algo que siempre va a resultar verdadero. Una contradicción, algo que siempre va a resultar falso. Y una contingencia cuando es verdadero o por ahí falso. ¿Ya? Cuando salen de ambos valores, ahí vamos a hablar de una contingencia. Entonces, en la primera proposición te dicen, si estudias y te alimentas bien, entonces apruebas el examen o estudias. Entonces ahí tienes que simbolizar. Vamos a llamarle P a estudias
Vamos a llamarle Q a te alimentas bien. ¿Ya? Te alimentas bien. A eso le llamamos Q. Entonces, ¿apruebas el examen o estudias? Vamos a llamarle R a apruebas el examen. Entonces, la primera proposición, chicos, la primera proposición, vamos a simbolizarlo. Acá dice, si estudias, ese es P. Y ya sabemos que esta es la conjunción. Ahí está. Te alimentas bien, eso es Q. ¿Qué va a pasar? Entonces, ya acá está la condicional. Entonces, apruebas el examen, eso es R. ¿Ya? Apruebas el examen R. O esta es la disyunción que se representa de esta forma. ¿Ya? Estudias, esto es P. Entonces, por la ley de la condicional, negamos la primera proposición o la segunda. ¿Ya? Entonces, negamos la primera proposición o la segunda, por la ley de la condicional. Por Morgan, acá la negación de P y Q, esta es la negación de P o la negación de Q, o acá R o P. Cuando acá todos los conectivos resultan lo mismo, o, no hay necesidad de colocar signos de colección. Cuando todos los conectivos son los mismos, no hay necesidad de colocar acá pues un paréntesis, acá otro paréntesis, no es necesario. ¿Ya? Eso cuando todos los conectivos son los mismos. Si fueran diferentes, ahí sí. Entonces acá cuando todos los conectivos son iguales, yo puedo asociar no P o P. Y acá asociamos la negación de Q o R. Ya entonces puedo aplicar la propiedad asociativa cuando todos los conectivos acá son iguales. ¿Ya? Asociamos no P o P. Afuera dejamos O, la negación de Q o R. La negación de una proposición o la misma proposición, esto siempre es verdadero. ¿Ya? Eso siempre es verdadero. ¿Ya? Esto de acá siempre es verdadero. O esta proposición que viene acá, no Q o R. ¿Ya? No Q o R. Ahora, cuando tú tienes algo verdadero o cualquier proposición, ¿ya? Verdadero o cualquier proposición, el resultado es verdadero. ¿Ya? El resultado es verdadero. Entonces acá yo tengo verdadero o cualquier proposición. Todo esto me va a salir verdadero. ¿Ya? Todo esto me sale verdadero. ¿Ya? Verdadero o toda esta proposición de acá, el resultado es verdadero. Y cuando el resultado es verdadero, a eso se llama tautología. Y la tautología se representa con la letra T. ¿Ya? Entonces la primera proposición es una tautología. Vamos a ver la segunda. ¿Ya? Vamos a ver la segunda proposición. Dice, tocas violín, pero tocas guitarra y no tocas violín. A ver, vamos a llamarle, vamos a usar las mismas letras. ¿Ya? P, esto va a ser tocas violín. Vamos a llamarle Q a tocas guitarra. ¿Ya? Dos proposiciones. Y acá aparece el famoso dado que se comporta lo mismo que el ya que y que el por qué. Y esto debe ser una condicional al revés. O sea, debes empezar por tocas guitarra. Tocas guitarra, eso es Q. Entonces vamos a simbolizar acá. 2.
¿ya? Por el dado que empezamos con tocas guitarra, colocamos la condicional y luego todo lo que viene acá adelante. Tocas violín, esto es P, pero el pero es la conjunción I, colocamos ahí I. Tocas guitarra, a eso le hemos llamado Q, y esta es la conjunción también. No tocas violín. No tocas violín, esta es la negación de P. ¿Ya? Entonces en 2 tenemos toda esta proposición que ves acá. Esto de acá va a ser por la ley de la condicional, la negación de la primera proposición o toda la segunda proposición. Ya toda esta segunda proposición que tenemos acá. Donde este conectivo I es el mismo conectivo I de acá. Entonces acá vas a poder asociar P y no P y afuera dejar a Q. ¿Ya? Entonces vas a poder hacer eso. Asociar acá P y no P, que ya lo mencionamos anteriormente. Dijimos que P y no P, esto siempre es falso. ¿Ya? P y no P, esto siempre es falso. En cambio, P o no P, eso siempre es verdadero. Con la disyunción siempre es verdadero. Con la conjunción siempre es falso. Entonces acá vas a tener no Q o, entonces toda esta proposición que es falso y Q. Y todo esto va a ser no Q o cuando tienes acá una conjunción de algo falso y cualquier proposición. En la conjunción, esto siempre va a ser falso. ¿Ya? En la conjunción de algo falso con cualquier proposición, esto siempre va a ser falso. Y recuerda que cuando tú tienes una proposición o algo falso, esto depende de la proposición P. ¿Ya? Si P es verdadero, el resultado sale verdadero. Pero si P es falso, el resultado es falso. O sea, P o falso, esto depende de P. Si acá tienes no Q o algo falso, todo esto depende de la negación de Q. Pero como acá sale en función de la variable Q, esto sale en función de la variable Q, entonces esto puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ya? Porque esto es una proposición. Esto depende de la letra Q. ¿Ya? Y eso puede ser verdadero o puede ser falso. Cuando ocurre eso, ¿ya? A eso se le llama contingencia. ¿Ya? La contingencia puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Ya? Entonces acá resulta una contingencia. Y vamos a ver la tercera. ¿Ya? La tercera. En la tercera dice, estudias y no trabajas, pero te vas de vacaciones. ¿Ya? Estudias, pero vamos a llamarle P. A P llamémosle estudias. Q, vamos a llamarle A, trabajas. ¿Ya? Trabajas. Te vas de vacaciones, vamos a llamarle R. ¿Ya? Vas de vacaciones. ¿Ya? Eso es R. Sin embargo, que viene a ser la conjunción I. Y acá tenemos, si estudias, entonces trabajas. Entonces simbolicemos, ¿ya? Simbolicemos, ¿ya? Simbolicemos ahí 3. Estudias y no trabajas. Estudias, eso es P, y esta es la conjunción. No trabajas, esta es la negación de Q. Ahí está, estudias y no trabajas. Pero, ese es I. Pero, eso es I. Te vas de vacaciones, a eso le hemos llamado R. Acá hay un punto, ese punto significa que todo esto va entre corchetes
Y el sin embargo, esto es y. Acá dice, si estudias, entonces trabajas. Si estudias, eso es P. Entonces trabajas, eso es Q. ¿Ya? Si estudias, entonces trabajas. Entonces vamos a ver todo esto a qué va a ser equivalente. ¿Ya? Todo esto a qué va a ser equivalente. Entonces acá dejamos en el corchete P y no Q y R. ¿Ya? Y acá tenemos I, P entonces Q, que viene a ser la negación de P o Q. ¿Ya? La negación de P o Q. ¿Ya? Eso es P entonces Q, no P o Q. Muy bien, acá tenemos P y la negación de Q y R. A ver, déjenme verificar acá. Entonces, estudias. ¿Ya? Estudias. Ya, entonces, estudias. Déjenme verificar acá. Y no trabajas, pero te vas de vacaciones, y P entonces Q. Ya está. Este es P y la negación de Q, ya está, y R, y acá tengo no P o Q. Está bien. Esto de acá por la ley de Morgan, tú puedes sacar la negación y adentro te va a quedar la negación de P o Q. ¿Ya? Ahora te explico por qué. Ya todo esto en el corchete y acá la negación de P o Q. Ya, observa. Acá tú tienes, si tú esta negación lo ingresas a esta negación de P, la negación de P resulta P. El O se cambia por I por la ley de Morgan y luego la negación de Q que acá lo tienes. ¿Ya? Entonces P y la negación de Q da lo mismo que decir la negación de P o Q. ¿Ya? Por Morgan. Todo esto IR y afuera queda la negación de P o Q. Pero entonces ahí nosotros estamos viendo, ¿ya? Que este conectivo de acá y es este conectivo de acá, o sea, el mismo, ¿ya? El mismo conectivo. Entonces, cuando tú tienes el mismo conectivo, ya les mencioné que puedes asociar, ¿ya? Puedes asociar. Acá puedes asociar esta negación de no P o Q, lo asocias con la negación de P o Q dentro del corchete. Y afuera dejamos a R, ¿ya? Y afuera dejamos a R. Estamos asociando toda esta proposición con esta proposición que está afuera, ¿ya? Y estamos dejando afuera a R. Se puede asociar porque acá el conectivo I es el mismo conectivo I de acá. ¿Y para qué lo asocié de esa forma? Lo asocié de esa forma porque acá tengo la negación de una proposición y la misma proposición. Cuando tú tienes la negación de una proposición y la misma proposición, ¿ya? La negación de P y P, esto siempre es falso. Ya, entonces acá tengo la negación de esta proposición y la misma proposición, eso siempre es falso. Ya, entonces va a resultar falso dentro del corchete y R, falso y R. Pero falso y R, en la conjunción, si uno es falso, todo resulta siendo falso. Ya, entonces toda esta proposición resulta siendo falsa. Y que resulte siendo falsa significa que eso es una contradicción. Y la contradicción dijimos que se representa, ya, cuando es falso, eso se representa con una T invertida. Entonces la primera es una tautología T, la segunda es una contingencia C y la tercera es una contradicción, una T invertida. ¿Ya? Una T invertida.
Entonces, tautología, contradicción, tautología, contingencia y contradicción, eso se halla en la alternativa C. ¿Ya? Esa es la respuesta para este ejercicio 7. Capturamos la solución de este ejercicio y nos vamos al ejercicio 8. En el ejercicio 8, ahí está, dice la proposición: o Andrea va al cine o termina de asear su dormitorio. ¿Ya? Ahí hay dos proposiciones. Vamos a llamarle P. Andrea va al cine. La otra proposición: Andrea termina de asear su dormitorio. ¿Ya? Termina de asear su dormitorio. Entonces acá recuerda que esta doble O significa disyunción fuerte. ¿Ya? Esa es la disyunción fuerte entre P y Q. Ahí está. ¿Ya? O Andrea va al cine o termina de hacer su dormitorio. El sin embargo, recuerda que es la conjunción y. ¿Ya? La conjunción y. Y acá te dicen, si Andrea va al cine, entonces termina de hacer su cuarto. ¿Ya? Eso es una condicional. Si Andrea va al cine, eso es P, entonces termina de asear su dormitorio, eso es Q. ¿Ya? Ahí está. Nos dicen todo esto a qué es equivalente. ¿Ya? Todo esto a qué es equivalente. Acá debemos recordar que la disyunción fuerte de dos proposiciones es la negación del sí solo sí. Ya hay que recordar eso, que la disyunción fuerte entre P y Q es la negación de P sí solamente sí Q. Ya eso voy a reemplazar acá. Ya entonces esta disyunción fuerte es la negación del sí solo sí. Ya y todo esto y P entonces Q. Ahora el sí solo sí, voy a colocarlo acá, P sí solo sí Q. Esto es P entonces Q y Q entonces P. Ya, ese es el equivalente del sí solo sí. Ya, entonces este sí solo sí que tenemos acá dentro de la negación, esto es P entonces Q, ¿ya? Y Q entonces P. Y todo esto y P entonces Q. ¿Ya? Esta proposición que tenemos acá. Entonces he reemplazado el sí solo sí por P entonces Q y Q entonces P. Luego aplicamos acá Morgan. ¿Ya? Morgan. Esta negación ingresa acá, el I se convierte en O y la negación también ingresa acá. Entonces vas a tener la negación de P entonces Q o, ¿ya? El I se cambia por O, la negación acá de Q entonces P. Todo esto y acá P entonces Q. ¿Ya? Tenemos eso de ahí. Ahora, hay una ley que también es de absorción. Vamos a llamarle 2. Cuando tú tienes una proposición afuera y adentro su negación, o Q.
Ya, una proposición afuera, adentro su negación. Acá I y acá O. La absorción se aplica de esta forma. El P de afuera con el conectivo que está afuera I y con la segunda proposición que acá es Q. Puedes tener P o acá la negación de P y Q. En este caso la absorción va a ser el P de afuera con el conectivo O y con la segunda proposición Q. ¿Ya? P o Q. Entonces esa es la absorción que vamos a aplicar acá. Tengo acá afuera esta proposición, P entonces Q. Adentro tengo su negación, la negación de P entonces Q. Acá tengo I y acá tengo O. Entonces la absorción acá, ya, la absorción acá va a ser entre el que está afuera con la segunda proposición que acá viene a ser toda esta negación. Ya, entonces acá va a salir esta negación de Q, entonces P, y porque trabajamos con el conectivo de afuera, P entonces Q. ¿Ya? Entonces, ¿qué he aplicado ahí? He aplicado la ley de absorción. Ya tengo esta proposición afuera, adentro la negación, acá tengo I, acá tengo O. Entonces, la absorción es entre la otra proposición y la que está afuera. Ya, eso he colocado acá. Luego acá puedes aplicar la ley de Morgan, o perdón, la ley de la condicional, Q entonces P, esta es la negación de Q o P. Y acá P entonces Q, esta es la negación de P o Q. O vamos a dejarlo ahí, P entonces Q. Y acá puedes aplicar Morgan, ¿ya? Esta negación ingresa acá, esta negación también ingresa acá. Entonces te va a salir no P, ¿ya? No P y Q. Ya acá niegas la negación de Q, sale Q. Niegas P, no P. El O se convirtió en I. Y P entonces Q, este no P o Q. Ya, por la ley de la condicional. P entonces Q, no P o Q. Entonces finalmente acá vas a tener, mira, este conectivo es el mismo que este conectivo de acá. Entonces podemos asociar. Afuera dejamos Q, adentro no P y con este paréntesis, no P o Q. Ahí está. Ya entonces he aplicado la propiedad asociativa. Ya estoy asociando no P con todo este paréntesis de acá. Y afuera estamos dejando a Q. Eso es posible porque este conectivo con este de acá es el mismo. Ya es el mismo. Y acá por la primera ley de Morgan, o de absorción, perdón, acá tengo no P afuera, esta misma proposición adentro, acá tengo I, acá tengo O. Todo este corchete se reduce a la negación de P. Ya todo este corchete se reduce a la negación de P. Entonces, toda la proposición se reduce, ya todo esto se reduce a Q y no P, Q y no P. Queda lo mismo decir no P y Q, ya por la ley conmutativa, no P y Q. No P es Andrea no va al cine y Q es y termina de asear su dormitorio. Ya, entonces hay que buscar eso dentro de las alternativas y eso lo encontramos acá en la alternativa E. Ahí está. Andrea no va al cine. Ya, no P. Este es Andrea no va al cine. El pero, recuerda que esta es la conjunción I. Ya, pero termina de asear su dormitorio, eso es Q. Ahí está, no P y Q. ¿Ya? Entonces la respuesta ahí aparece en la alternativa E. Luego vamos al ejercicio 9.
Y acá en este ejercicio dice Carmín resuelve mediante tablas de verdad la proposición. Valeria come papa si y solo si come queso. Entonces llamamos P a Valeria come papa. Y le llamamos Q a Valeria come queso. Y vamos a simbolizar acá, Valeria come papa, sí y solo sí, esta es la bicondicional, Valeria come queso, a eso le llamamos Q. Luego acá, entonces, esa es la condicional, o Valeria come papa o come queso. ¿Ya? Esto de acá, doble O, esa es la disyunción fuerte. ¿Ya? Entonces, come papa, eso es P, o come queso, eso es Q. Entonces, dice que Valeria hace la tabla de verdad de toda esta proposición. Hacer la tabla de verdad significa que acá va a trabajar con las dos proposiciones, PQ, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Y acá va a ser el sí, solo sí, ¿ya? El sí, solo sí. Recordando que el sí, solo sí, cuando los dos son verdaderos, el resultado da verdadero. Cuando los dos son falsos, el resultado da verdadero. Cuando los valores son diferentes, el resultado es falso. ¿Ya? El resultado es falso. Entonces acá tengo el sí, solo sí de P y Q. ¿Ya? Esta es la tabla del sí, solo sí. Dos verdaderos, verdadero. Verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Dos falsos, verdadero. Ya eso pasa en el sí, solo sí. En la disyunción fuerte pasa lo contrario del sí, solo sí. Porque recuerda que la disyunción fuerte de P y Q es la negación del sí, solo sí. Esto quiere decir que esta disyunción fuerte va a ser lo contrario del sí, solo sí. O sea, si aquí es verdadero, acá falso. Si aquí es falso, acá verdadero. Falso, acá verdadero. Verdadero, acá falso. ¿Ya? Esa es la disyunción fuerte, ¿ya? De P y Q. ¿Por qué la disyunción fuerte? La negación del sí, solo sí. Y acá vamos a sacar la conclusión, ¿ya? La conclusión. Y acá con la condicional. Recordando que en la condicional, cuando tienes verdadero el primero, el segundo falso, ese es el único caso donde sale falso. Cualquier otro caso, falso entonces verdadero, sale verdadero. Falso entonces verdadero, sale verdadero. Verdadero entonces falso, esto es falso. Ya, esta es la tabla que resulta de esta proposición. Profesor, Sí, dime. dejó de compartir la pantalla. Ya, a ver, déjenme ver qué es lo que ocurrió. Está el tutor en la sección. Parece que no está el tutor. Profe, el tutor ha tenido que hacer algunas gestiones para Ya. habilitarme a mí, que soy el siguiente docente. Ah, ok. A qué hora terminamos? A las 9:10, ¿cierto? Dentro, dentro 10:10. de, dentro de 2 minutos Dos entro yo. minutos. Ok, Ya. gracias. Pero me quitó la Yo no, yo no, opción yo de no he sido, compartir. yo no he ¿Ah? quitado la. Ajá. No, no, el tutor seguramente o no sé qué es lo que ha ocurrido, pero no puedo compartir. Mm, Vamos a ver.
Ya, no sé, chicos, qué es lo que ha ocurrido, pero no puedo hacer regresar a la presentación. Y bueno, llegamos a las 10:10 y ya debo darle pase al profesor Cabrera. En la siguiente sesión, ¿ya? En la siguiente sesión vamos a pasar pues esta solución del ejercicio 9 y el 10 que falta lo vamos a resolver, ¿ya? Les indico las claves de las respuestas de los propuestos, ¿ya? Ahí por favor apúntenlo. En el ejercicio 1 sale la A, 2, D de dado, 3, D de dado, 4, T de dado, 5, P de bueno, 6, E de enano, 7, C de casa, 8, C de casa, 9, E de enano y 10, E de enano. Ya, esas son las claves de respuestas de los ejercicios propuestos que hay que trabajarlo ahí, chicos.